14. Primera pregunta, ayer se movió el salario mínimo vital y móvil, ¿qué opinión les merece? Así es, ayer nos reunimos en el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil y una vez más hubo un acuerdo entre la UIA, el gobierno y la dirección de la CGT que estableció un aumento miserable y que por lo tanto fue rechazado por nuestra central porque sigue haciendo el salario mínimo vital y móvil una variable que tira para abajo, en este caso por debajo inclusive de la línea de la indigencia, o sea que no alcanza ni para comer, no solamente al salario mínimo, sino a toda la referencia para la discusión de ingresos del sector de los trabajadores, tanto en el plano de los convenios colectivos como fundamentalmente y de manera directa en los programas sociales del gobierno que atienden a los trabajadores precarizados. Y esto, teniendo en cuenta que ayer se conoció el número de la inflación, vemos que el dólar se movió, con lo cual se devaluó más el peso. Hoy, ¿qué análisis hacen ustedes desde su lugar de la situación de los sectores más vulnerables que todos los días tienen más devaluado su billete, ¿no? Su plata. Es que acá quien gobierna es el Fondo Monetario Internacional. Si no hay una actitud del gobierno de cambiar esta situación y de poner como prioridad de su política de gobierno, en lo poco que le resta para finalizar su mandato, la prioridad de la redistribución del ingreso, la situación va a seguir empeorando en términos de la enorme crisis social que estamos atravesando, y esto es lo que venimos reiteradamente advirtiendo el gobierno, reclamándole actitudes de cambio. Ayer fuimos movilizados a las puertas del Ministerio de Trabajo para demostrar el descontento y la firmeza de nuestro reclamo, así todo sigue sin ser tenido en cuenta. Por lo tanto, vamos a seguir manteniendo nuestro plan de lucha en pos de un aumento de emergencia para todos los trabajadores y trabajadoras y que se establezca un salario universal para terminar con el hambre en la Argentina, que lamentablemente es una situación que está creciendo y afectando a cada vez más sectores. Con este criterio, porque Massa sí él dijo que va a seguir negociando con el Fondo Monetario Internacional, ¿no lo acompañan a Massa ustedes? ¿Massa nos acompaña a nosotros mejorando la situación de los trabajadores? No, él sí, con el criterio que está planteando no, porque él dice que tiene que pagar el Fondo Monetario, tiene que pagar las cuotas del Fondo Monetario. El Fondo Monetario extorsiona al gobierno y el gobierno cede ante esa extorsión, aunque se digan cosas distintas. Si el ministro Massa tuviera la voluntad de priorizar otras cosas que tengan que ver con el interés de la mayoría de los sectores populares, nos estaría convocando no solamente a la CTA Autónoma, sino a otras organizaciones de trabajadores, de pequeños y medianos empresarios, del movimiento cooperativista, de movimientos sociales, todos aquellos que entendemos de que la única manera de salir de la crisis es priorizando el mercado interno, la capacidad de consumo, la intervención fuerte del Estado para la inversión en el desarrollo científico-tecnológico, y juntos poder delinear un plan de acción que rompa las cadenas que nos impone el Fondo Monetario Internacional. Bueno, otro gallo cantaría, pero lamentablemente esta no es la actitud del ministro Massa, que sigue atado a las imposiciones del fondo. ¿Y qué ven para adelante ustedes? Digo, porque Massa es el candidato que mejor mide de Unión por la Patria. ¿Tienen alguna otra referencia para acompañar pensando en estas ideas?
Mirá, nos han puesto al pueblo argentino en una situación de trampa muy compleja, porque enfrente están los sectores más reaccionarios, conservadores, que lo que quieren es destruir la ley de contrato de trabajo, terminar con las obligaciones que tienen de respetar los derechos laborales mínimos las patronales, que son Bullrich, Rodríguez Larreta, Milei, y sin embargo no alienta muchas expectativas este principal candidato. Hay otro de Unión por la Patria, que es Juan Grabois, que expresa muchas de las cuestiones que tienen que ver con los movimientos populares, de allí proviene, pero la verdad es que se ha establecido un mecanismo de interna amañada que, bueno, que le da muy pocas posibilidades, ¿no? Y en cuanto a esta situación del pago del Fondo Monetario, no pagar el fondo significaría caer en default en la Argentina, con lo cual obviamente también significaría un problema. ¿Cuál cree que es la salida? Mirá, yo creo que uno de los mayores errores de Alberto Fernández es que cuando asumió el gobierno el país estaba en default. Y el gobierno encubrió esa situación. El gobierno de Alberto Fernández encubrió esa situación con la idea de negociar con un fondo monetario bueno. Y entonces hicieron toda la explicación de que nos iban a reducir las tasas de interés, los capitales, los plazos de pago, y así nos tuvieron más de 2 años, y al final terminaron acordando con el fondo en muchas peores condiciones de las que habían afirmado. Entonces, el problema acá no es el default, el problema es la dependencia y subordinación al Fondo Monetario, porque bien se pueden suspender los pagos y utilizar los recursos que para ello se generan y se utilizan en el pago de la deuda para invertir en una fuerte reactivación económica, pero bueno, esa decisión no aparece y se ha asumido un nuevo préstamo encubriendo la estafa que Macri y el Fondo Monetario le habían impuesto al pueblo argentino, y esto hace todo mucho más difícil. Pero es falso pensar de que el problema está en el default. El problema está en que las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, los acuerdos con él, son un salvavidas de plomo para la sociedad argentina, y lo comprobamos día a día, porque el motivo principal de la inflación en la Argentina es el propio plan del Fondo Monetario Internacional, que obliga a devaluar el peso, que obliga a subir las tasas de interés, que obliga a aumentar las tarifas de la energía y de los servicios, y a reducir el déficit fiscal, limitando la capacidad de intervención del Estado para la reactivación económica y para la redistribución del ingreso. Entonces, es eso lo que genera la inflación, y es eso lo que agrava la crisis económica y social en la Argentina. La última que le hago, hablando de eso de la crisis social y económica de la Argentina, ¿hoy hay más hambre en la Argentina en estos momentos? Sí, sí, porque la inflación actúa como un mecanismo de transferencia de ingresos, y los sectores más afectados son los que menos tienen. ¿Qué tanto menos recursos tienen para enfrentar la reducción de los ingresos y el aumento de los precios? Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Por eso que, por último, que nosotros decimos que hay que establecer con urgencia un salario universal que garantice terminar con el hambre, porque hay 4,5 millones de personas que padecen hambre,
20 millones que estamos por debajo de la línea de la pobreza, y bueno, el piso mínimo de dignidad es que ningún argentino padezca hambre en la Argentina, y eso solamente se logrará con un salario universal. Abrazo, muchas gracias. Adiós, un saludo a toda la audiencia. Hugo Godoy, Cachorro Godoy, secretario general de la CTA Autónoma y secretario general de ATE. Ellos han rechazado, ayer se modificó el mínimo vital y móvil, el salario mínimo vital y móvil en la República Argentina con un crecimiento del 34%. Más allá, ellos plantean que no es suficiente. Pero fíjense en lo que se refiere estrictamente a lo político, ¿no? Porque con su forma de pensar, él dice no hay que pagarle al Fondo Monetario Internacional, hay que las cuotas que tenemos que pagarle al fondo, utilizarlas para llegar a los sectores más vulnerables porque hay mucho hambre. Pero vamos a entrar en default. Hay que negociar para extender más adelante, para pagarlo más adelante, como para patear las cuotas para adelante, es lo que él dice. Entonces le digo, no van a acompañar a Massa. Y no están acompañando a Massa. Y es el candidato que va a representar al peronismo. Fíjense la encrucijada, que son los sectores que pueden ir para Graboy. En esta idea de los sectores más cercanos a esta idea, irse para el lado de Graboy y el resto con Massa. Nos quedan 4 para llegar a las 10 de la mañana en toda la República Argentina. Pide Lux La Rioja.